Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Liu Hongmei. Liu Hongmei nació el 14 de septiembre de 1982 en Changchun, China. Solo se sabe que fue la tercera de 4 hermanos, nacidos en el seno de una familia humilde, y que siempre se caracterizó por su buen carácter. Pero el resto de la información sobre su familia permaneció en absoluto misterio. La jovencita, que le daba mucha importancia a la educación, logró culminar sus estudios hasta el nivel superior de secundaria. En 2003 se mudó a Singapur, siguiendo los pasos de una de sus hermanas, llamada Hong Wai, quien se había ido tiempo antes y estaba comprometida con un singapurense. El deseo de Liu era encontrar un buen empleo, que la ayudara a mejorar sus condiciones de vida y las de su familia. Y lo cierto fue que consiguió incorporarse a la empresa AHER Systems Singapur como operaria de producción. La joven, con su espíritu de superación, en lo que logró estabilizar su situación económica, se inscribió en clases nocturnas para aprender inglés, ya que tenía intención de estudiar en un politécnico local y obtener un diploma en turismo. Dentro de la empresa, Liu era una compañera muy querida y alegre, que se llevaba bien con los demás. Sin embargo, había logrado ascender con una velocidad mayor a la del promedio, y eso generó suspicacias y algo de descontento. El corto periodo de tiempo que transcurrió entre su primer empleo y el ascenso causó murmuraciones que fueron escalando cuando se produjo una segunda mejora laboral. Para todos era evidente la cercanía entre Liu, que no llegaba a los 25 años, y su supervisor, Leong Xiu-chor, un hombre de más de 50 años. Leong nació el 19 de abril de 1955. Tenía un hermano gemelo idéntico que creció y vivió con él en Singapur. Leong completó su educación preuniversitaria y el servicio nacional. Se incorporó a Singtel como empleado y trabajó allí durante unos 20 años, entre 1976 y 1996. Durante su permanencia en Singtel, se inscribió en la Politécnica de Singapur y obtuvo el título de ingeniero en electrónica y comunicaciones en 1983. También tenía un dominio bastante aceptable del inglés, gracias a su formación académica relativamente alta. En febrero de 1996, el hombre decidió dejar Singtel y montar su propio negocio. Pero, como suele ocurrir, un buen empleado no es necesariamente un emprendedor exitoso, y Leong terminó fracasando en su intento de ser un empresario independiente. En abril de 1997, decidió aceptar un puesto de supervisión de producción en Lucent Technologies Microelectronics Pte. Ltd. Con el tiempo, la empresa se reestructuró y pasó a llamarse AHER Systems Singapore Pte. Ltd. Leong fue destinado a la fábrica de AHER en Serangoon North Avenue 5 y se le asignó un turno permanente de noche, que comenzaba a las 7 de la noche y culminaba a las 7 de la mañana del día siguiente. En su edad adulta, el hombre se casó y tuvo 3 hijos con su esposa, cuya identidad se mantuvo en reserva. Según su familia, amigos, vecinos y compañeros,
Leong era un padre y marido cariñoso. Siempre se le conoció como un hombre amable y no violento. Lo que no sospechaban sus allegados era que Liu era la amante de Leong, a pesar de que tenía la mitad de la edad del hombre y era menor que algunos de sus hijos. La aventura comenzó cuando fue asignada por primera vez a trabajar bajo la supervisión de él. Al principio llevaron el amorío con bastante recato, pero luego parecía que no podían disimular, hasta el punto de que llegaron a besarse y abrazarse frente a otros trabajadores de la compañía. El 14 de septiembre de 2004, fueron denunciados ante sus superiores por besarse. Tanto Liu como Leong fueron severamente reprendidos por las personas en altos cargos de la empresa por mantener comportamientos inapropiados en el lugar de trabajo. Él alegó que lo había hecho porque ese día era el cumpleaños de la joven. A pesar de la reprimenda, la pareja continuó su relación ilícita. El 15 de junio de 2005, los compañeros de trabajo de Liu denunciaron su desaparición. Les preocupaba que la joven no se había presentado a trabajar, lo cual no era normal en ella. El 16 de junio de 2005, hacia el amanecer, Marugan Kaniapan, un limpiador de 27 años, encontró por casualidad una caja de cartón marrón, anegada y sellada con cinta adhesiva a orillas del río Kalang. Marugan fue a recoger el paquete para deshacerse de él, pero los daños causados por el agua eran demasiado graves. Apenas la tomó en sus manos, la caja se deshizo y una bolsa de plástico verde cayó del paquete. Para horror de Marugan, la bolsa contenía la parte desnuda de un cuerpo de mujer, que había sido seccionada limpiamente por las articulaciones de la pelvis y las rodillas. De inmediato, el joven se puso en contacto con la policía para informar del hallazgo y detalló que la parte del cuerpo estaba tan fresca que parecía que la mujer no había muerto. Dijo que no había sangre ni olor y que el hueso expuesto de la rodilla parecía blanco. La policía peinó las zonas cercanas del río Kalang, en un radio de 2 kilómetros, en busca de las otras partes del cuerpo y también de posibles indicios acerca de lo ocurrido. Poco después, a unos 200 metros del lugar del primer hallazgo, descubrieron una caja de impresora roja y blanca que contenía la parte superior del torso de una mujer, con los brazos y las manos amputados. Esta parte del cadáver estaba envuelta en bolsas de plástico y algunas páginas arrancadas de números antiguos del periódico local chino, Lianhe Wanbao. Más tarde se cotejaron las dos partes del cuerpo y se descubrió que procedían de la misma persona. Los expertos forenses que recibieron las muestras consiguieron extraer huellas dactilares de la parte superior del torso. Tras buscarlas en su base de datos, la policía encontró una coincidencia. Las huellas pertenecían a una ciudadana de 22 años llamada Liu Hongmei. El 18 de junio de 2005, la policía se dirigió entonces al trabajo de Liu, donde entrevistó a sus compañeros, quienes informaron a los investigadores acerca del amorío entre la jovencita y su supervisor, que le doblaba la edad. La policía decidió interrogar a Leong. En ese momento, los investigadores no le dijeron que se había encontrado el cadáver de Liu. Sin embargo, el inspector Roy Lim se dio cuenta de que Leong actuaba de forma sospechosa. Estaba a la defensiva, negaba cualquier relación con Liu y le temblaban las manos. El inspector observó incluso pequeños cortes en los dedos del hombre, delgado y con anteojos, ligeramente calvo. Fue entonces cuando la policía lo llevó a la comisaría para seguir interrogándolo. 10 horas después de ser detenido en la comisaría, Leong confesó a la policía que había matado a Liu,
pero declaró que lo había hecho con el consentimiento de ella y que todo había sido producto de un pacto de amantes para morir juntos, pero que él no tuvo el valor de quitarse la vida. También confesó que mantenía una relación amorosa con Liu desde hacía un año. El patólogo que realizó la autopsia a las partes halladas del cuerpo de Liu, el doctor Teo-Eng Hsu, no pudo determinar la causa de la muerte, ya que no se encontraron lesiones defensivas en la víctima. También faltaban la cabeza, las espinillas y los pies del cadáver, lo que dificultó precisar la causa de la muerte. También verificó que no hubo agresión sexual, ya que no se encontró ADN en los hisopados realizados en sus órganos sexuales. Apenas 3 días después del hallazgo de las partes del cadáver de Liu, Leong, de 50 años, fue acusado de asesinato. De ser declarado culpable, sería condenado a muerte, según la ley de Singapur. Tras recibir la noticia de su detención, la esposa y la hija mayor de Leong, que se encontraban de vacaciones en Tailandia, regresaron rápidamente a Singapur para reunirse con los 2 hijos menores de la pareja, y juntos acudieron a la audiencia en la que se acusó a Leong. La familia contrató posteriormente al principal abogado penalista de Singapur, Anandan Subhas, para que representara al hombre en el proceso judicial. Anandan, conocido por defender a criminales de alto perfil, como el famoso asesino de mujeres, Anthony Ler, aceptó el caso. Sunil Sudesan, sobrino de Anandan y abogado recién graduado, le ayudó a defender a Leong. Sin embargo, debido a las investigaciones pendientes, Anandan no pudo reunirse con Leong hasta el 9 de julio de 2005. Entretanto, el acusado estuvo en continua investigación. En sus primeras declaraciones, negó la acusación de asesinato. Dijo que tras haber estado juntos durante un año, Liu, que acudió a verlo a su casa la mañana del 15 de junio de 2005, le había preguntado si podía volver a China con ella para empezar de nuevo juntos, pero él respondió que no podía soportarlo porque seguía queriendo a su mujer y a sus 3 hijos adultos. Dijo que Liu, que se sentía abatida por su relación, le sugirió que murieran juntos. El hombre también afirmó que para mostrar su sinceridad, Liu le permitió de buen grado que la estrangulara primero a ella y luego él se estrangularía a sí mismo. Leong accedió, ya que también se sentía abatido por el desesperanzador futuro de su relación. Insistió en que la amaba, que se sentía mentalmente torturado por su muerte, y afirmó que no tuvo intención de matarla. Leong afirmó que estranguló a Liu por delante con una toalla hasta que murió. En un principio pensó en morir de la misma manera, pero al ver el rostro a su lado de la joven, se acobardó y no se atrevió a hacerlo. Preso del pánico por ocultar el cadáver, dado que una de sus hijas debía volver a casa a las 6 de la tarde, supo que tenía que hacerlo rápidamente. El acusado dijo entonces al inspector que utilizó un cuchillo de carnicero y un mazo de goma para trocear el cuerpo en 7 partes y separar los huesos. Empacó los restos en bolsas de plástico que distribuyó en 5 paquetes separados en cajas. Después de terminar la espeluznante hazaña, dijo que lavó el retrete y se aseó. A continuación se montó en la bicicleta de su hijo para deshacerse de los pies, los zapatos y pertenencias de la víctima. Después regresó rápidamente a casa para arrojar el resto de las partes al río Kalang y a otros lugares. Tras deshacerse de todas las evidencias, Leong volvió a casa a las 5 de la tarde para limpiar el cuchillo de carnicero y se preparó para ir a trabajar en su turno de noche habitual a las 7 de la noche. Sin embargo, las investigaciones policiales posteriores
revelaron un detalle que no parecía concordar con la afirmación de un pacto amoroso para morir juntos. Los investigadores averiguaron que 2 días antes de su muerte, Liu había ido a la policía para denunciar el robo de su tarjeta de cajero automático y la retirada no autorizada de los ahorros que tenía en sus cuentas bancarias en distintos lugares de Singapur. En total le robaron unos $2,000, los ahorros de toda su vida. La policía fue a comprobar las grabaciones de las cámaras de seguridad de los cajeros automáticos en los que se produjeron los retiros de dinero. En todas las grabaciones se veía a un hombre delgado, con gorra y sudadera con capucha, y los investigadores sospecharon que se trataba de Leong. Fue así como plantearon la hipótesis de que el motivo de la muerte de Liu podría estar relacionado con el robo de su dinero. En un momento dado, las investigaciones policiales se vieron sumidas en una breve confusión, ya que descubrieron que Leong tenía un hermano gemelo idéntico, que también vivía en Singapur. El Dr. Teo, patólogo, declaró que si en un caso de asesinato estuvieran implicados gemelos idénticos, sería difícil saber quién era el verdadero asesino, ya que, científicamente hablando, los gemelos idénticos comparten el mismo ADN. El inspector también especuló con la posibilidad de que Leong estuviera encubriendo a su hermano, que podría ser quien mató a Liu y le robó las tarjetas del cajero. Afortunadamente, todo se resolvió pronto, porque el hermano gemelo tenía una coartada infalible para el día del crimen. Tampoco había pruebas de que Liu y el gemelo se conocieran. Por tanto, el hombre visto sacando plata en los cajeros no podía ser otro que Leong. Ante el descubrimiento del robo, el acusado dijo que se trataba de una broma entre él y Liu, y afirmó que le había devuelto el dinero. Sin embargo, los agentes no pudieron encontrar ninguna prueba en los domicilios de Leong y Liu que indicara que lo que él decía fuera cierto. Además, la policía descubrió que Liu estaba estudiando y muy entusiasmada con ser dama de honor en la boda de su hermana. La chica rendía bien en su trabajo y además había acudido recientemente a una agencia de citas para buscar un posible novio, dado que sabía que su relación con Leong no progresaría ni acabaría bien. El estado de ánimo optimista que Liu mostró durante sus últimos días terminó de echar por tierra el argumento de Leong acerca del presunto pacto de amantes para morir juntos. Incluso después de la detención de Leong, la policía siguió buscando los restos mortales de Liu. Un equipo policial de 30 miembros de operaciones especiales registró las orillas y los arbustos que rodean el río Kallang. La Guardia Costera de la policía envió patrulleras a navegar por el río, hasta su desembocadura en el mar, para buscar la cabeza, los pies y las piernas que faltaban. Esta búsqueda se extendió también al río Singapur. Finalmente, la policía se dirigió a la planta incineradora de basura de Tuas para buscar las partes restantes del cuerpo, pues les informaron que enviaban a dicha planta todos los desechos del río Singapur. 10 horas después, la policía encontró una cabeza descompuesta, envuelta en papel de periódico y metida en una bolsa de plástico amarilla. También se encontraron un par de piernas cortadas. Aunque la cabeza se había descompuesto hasta el punto de ser irreconocible, el forense Teo confirmó que pertenecía a la víctima, tras cotejar su diente malformado con el que aparecía en su sonrisa en las fotografías personales. Los pies amputados nunca se encontraron. El 18 de junio de 2005, tras ser acusado de asesinato, Leong fue conducido a su hogar, donde había cometido el asesinato. Muchos periodistas se apresuraron a ir al sitio para echar un vistazo al asesino que aterrorizó a Singapur con el espantoso crimen de Liu.
Los medios de comunicación se llenaron con las escenas filmadas de agentes de policía entrando y saliendo del 9º piso con pruebas recogidas para sus investigaciones. Entre los objetos recogidos había un cuchillo de carnicero parcialmente dañado, un mazo de goma, algunos periódicos chinos a los que les faltaban páginas, bolsas de plástico, algunas de las ropas que Leong llevaba antes de su detención y una toalla que supuestamente utilizó para estrangular a Liu hasta la muerte. El patólogo forense que realizó la autopsia a la víctima encontró algunos fragmentos diminutos de metal pegados a los músculos de la pierna izquierda. Estos fragmentos de metal se cotejaron posteriormente con el cuchillo de carnicero que Leong afirmó haber utilizado para descuartizar a Liu, y el resultado fue positivo. También se descubrió que las páginas de los periódicos que se encontraron alrededor de las partes del cuerpo eran las páginas que faltaban de los periódicos que la policía confiscó en la casa. Las fibras de tela encontradas en las cajas también coincidían con las de la ropa de Leong, y la cinta adhesiva usada en las cajas de cartón también procedía de la casa del acusado. Las bolsas de plástico utilizadas para envolver las partes del cadáver coincidían con las encontradas en el dormitorio del hijo del hombre. La policía también registró el retrete donde Leong desmembró el cadáver, tal y como él mismo había contado a la policía. Extrañamente para la policía, el baño estaba limpio e impecable, sin manchas ni olor a sangre. Según relató luego el inspector Roy, la inusual limpieza de la escena del crimen le recordó el informe del caso de un superior que había leído unos 10 años antes. El asesino en serie británico, John Martin Scripps, ejecutado por el asesinato de una turista sudafricana en un hotel de Singapur, también descuartizó el cadáver y se deshizo de él antes de limpiar el cuarto de baño de la habitación del hotel. Del mismo modo, la escena del crimen estaba limpia, sin manchas de sangre ni olor. Pero bajo el lavabo, el superior de Roy encontró una mancha de sangre que pertenecía a la víctima de aquel caso. Al recordar esto, Roy miró debajo del lavabo, pero no había ninguna mancha de sangre. Solo cuando miró debajo de la taza del inodoro, descubrió una pequeña mancha roja. Las pruebas forenses confirmaron más tarde que la mancha roja era de sangre y que coincidía con el ADN de Liu. 10 días después de su detención, Leong finalmente se derrumbó ante la inmensa presión. Se retractó de sus declaraciones iniciales y dijo la verdad a la policía. Confesó que había robado las tarjetas del cajero automático cuando Liu se estaba duchando, después de haber mantenido relaciones sexuales en una habitación de hotel el 13 de junio de 2005, y dijo que había utilizado su dinero para hacer compras. Temía que Liu pudiera reconocerlo en las imágenes de videovigilancia y pensaba que si lo detenían y lo condenaban por robo, su familia y todos los que lo conocían se enterarían de la espantosa verdad sobre la aventura amorosa que tenían. También podría perder su trabajo, su reputación y el respeto de su familia y amigos. Por ello decidió traer a Liu a su casa aquella mañana del 15 de junio de 2005, antes de que fuera al banco, donde la estranguló hasta matarla. Paradójicamente, todo eso que le causaba miedo y vergüenza fue lo que terminó ocurriendo, pero elevado a una potencia superior, porque no se trató de una denuncia de un robo de $2,000, sino de un crimen atroz. El asesinato no solo ocupó impactantes titulares en Singapur, sino que también se informó ampliamente en China, especialmente en la región en la que Liu había nacido y crecido. Muchas personas que conocían a Liu y a su familia
intentaron ocultar a sus padres la verdad de su muerte. El 11 de julio de 2005, después de incontables demoras debido a las investigaciones forenses y a procedimientos relacionados con la obtención de evidencias, se celebró un funeral por la difunta Liu. A la ceremonia asistieron 150 personas, desde simpatizantes hasta curiosos. Muchos de los asistentes manifestaron su pesar por la víctima. El enterrador, Roland Tai, y su esposa Sally Ho celebraron el funeral en nombre de la familia de Liu. La hermana, Hong Wai, no pudo asistir y se excusó argumentando que tenía sus propias dificultades personales. El hermano de Liu también dijo que la familia no podía soportar ir allí. Se cosieron las partes del cuerpo de Liu y se le pegaron un par de pies de cera. Su cuerpo fue incinerado y las cenizas se enviaron a su ciudad natal en China. Su ataúd se llenó con sus juguetes, libros y ropa favoritos antes de ser incinerado en el crematorio de Mandai. Roland, que recaudó más de $20,000 en donativos, dijo que entregaría el dinero a la hermana de Liu. El 3 de mayo de 2006, casi 11 meses después de su detención, Leong, de 51 años, fue juzgado por primera vez en el Tribunal Superior de Singapur por el asesinato de Liu Hongmei. Al comienzo del juicio, la acusación dirigida por el fiscal adjunto, Lau Wing-yum, basó su caso en las declaraciones y la confesión realizadas por Leong durante su prisión preventiva. Pero el acusado, que resultó ser toda una caja de sorpresas, subió al estrado después de que la acusación terminó de presentar sus argumentos y cambió repentinamente de versión. Puso en duda la validez de su confesión, afirmando que fue el inspector Roy quien se ganó su confianza y le indujo a escribir las declaraciones incriminatorias. También alegó que el inspector le trató amablemente e incluso le compró un té de hierbas chinas para lograr que él se viera obligado a permitir que el agente de policía grabara sus declaraciones. Además dijo que le prometieron que esas declaraciones serían favorables y le ayudarían a reducir la acusación de asesinato. Sin embargo, el inspector Roy negó la acusación. Dijo que una semana después de que Leong confesara el motivo de su asesinato, este le dijo que se sentía acalorado, lo que hizo que decidiera ir a Smith Street en Chinatown a comprar 2 botellas de té de hierbas. El agente presentó su cuaderno en el que tenía anotada esa historia, lo que demostró que el té de hierbas se compró después de la confesión de Leong, a diferencia de lo que éste afirmaba. Después de esto, el juez Tai Yong Huang dictaminó que la confesión de Leong era admisible como prueba. Tras ese revés, Leong volvió a su versión original y afirmó que la muerte de Liu se debió a un pacto amoroso para quitarse la vida a los dos. Dijo que Liu permitió voluntariamente que la estrangulara hasta la muerte para demostrar su sinceridad y amor por él. La razón por la cual insistía en esa versión era que quería ser declarado culpable de homicidio culposo u homicidio involuntario, ya que así solo se enfrentaría a la pena máxima de cadena perpetua o a un máximo de 10 años de prisión. En cuanto al hecho de la supuesta depresión de Liu porque tenía un amor imposible, las pruebas de la policía sobre los verdaderos sentimientos optimistas de la joven, quien estaba llena de planes hacia el futuro, suscitaron dudas sobre esta historia de Leong. Más tarde se le pidió al acusado que demostrara cómo había estrangulado a Liu. Antes había afirmado que la estranguló por delante con una toalla. Uno de los abogados de Leong, Sunil Sudesan, se ofreció voluntariamente como maniquí para la demostración. Al parecer, el público de la tribuna de espectadores
murmuraba mientras contemplaba la demostración. La periodista y reportera de sucesos, Selina Loom, que escribía para The Straits Times, dijo en una entrevista que cuando vio a Leong demostrando cómo estrangulaba a la víctima con la toalla, se dio cuenta de que el sujeto tenía una extraña sonrisa en la cara. Fue tal la mueca que la reportera dijo que se heló hasta los huesos y se preguntó qué pasaba exactamente por la mente de Leong en ese momento. Selina, basada en su amplia experiencia en la fuente de sucesos, también dijo que el argumento de que la víctima se dejó matar era algo que rara vez se utilizaba para tratar de desvirtuar una acusación de asesinato en Singapur, aunque admitió que era una forma legalmente reconocida de defensa parcial contra el asesinato, según la ley. Durante todo el juicio, los familiares de Leong no estuvieron presentes para presenciar los procedimientos judiciales. Aún así, le visitaban en la cárcel y recibían información actualizada de los abogados sobre la evolución del caso. El 19 de mayo de 2006, tras 16 días de juicio, el juez Tai dictó sentencia en una sala llena de periodistas y público. En su sentencia se negó a reducir el cargo de asesinato al no creer las afirmaciones de Leong sobre un pacto entre amantes. Indicó que Liu, a quien describió como una mujer vivaz y joven, en la etapa luminosa de su vida, no podía tener motivos para querer morir, ya que no daba muestras de ser una persona abatida, sino que por el contrario, tenía grandes esperanzas en su futuro, incluso hasta el día de su muerte. Señaló que a partir de todas las pruebas, era más razonable que Leong tuviera un motivo para matar a Liu, dado el riesgo potencial de perder el respeto de su familia, su trabajo y su reputación como consecuencia del robo. En caso de que ella lo denunciara al ver los videos de los cajeros automáticos, donde él aparecía claramente. Pensando de manera egoísta, el acusado decidió que tenía que silenciar a la víctima para siempre, a pesar de sus supuestos sentimientos por ella. El juez no se anduvo con rodeos al amonestar a Leong por la sangre fría con la que cometió el crimen y su falta de arrepentimiento. Le dijo que no solo le había robado el corazón a la fallecida, sino que también la había despojado de sus ahorros ganados con esfuerzo y de sus tarjetas de cajero automático. Indicó que lo peor de todo fue que sin remordimientos la había privado de su derecho a vivir. También señaló que la forma calculada de la muerte de Liu y la rápida eliminación de las partes de su cuerpo no indicaban que él fuera un hombre angustiado por la muerte del amor de su vida. Liu tuvo una muerte muy cruel y desgarradora. Por ello, el juez Tai declaró a Leong Siu-chor, de 51 años, culpable de asesinato y lo condenó a morir en la horca. Tras finalizar su juicio en el Tribunal Superior, Leong presentó un recurso ante el Tribunal de Apelación de Singapur, la sala superior del Tribunal Supremo del país. Una vez más, los abogados de Leong alegaron que éste mató a Liu con su consentimiento y expusieron los mismos argumentos contra la acusación de asesinato, entre los que se incluía la posible inducción realizada por la policía para convencer al hombre de que creara declaraciones incriminatorias que pretendían impugnar. Sin embargo, al igual que el juez de primera instancia, los 3 jueces del Tribunal de Apelación no creyeron la historia de Leong. Uno de los jueces del Tribunal Superior, Chu Han-tek, le preguntó al acusado: ¿cómo un hombre que afirmaba amar tanto a una mujer, que estaba dispuesto a seguirla hasta la muerte, le robaría su tarjeta de cajero automático y su dinero? Por ello desestimaron el recurso de forma unánime el 28 de septiembre de 2006.
Casi un año después del fracaso de su primera apelación, el 22 de agosto de 2007, Leong presentó una moción penal para que se reabriera la vista de su primera apelación. El abogado Anandan argumentó ante un nuevo panel de 3 jueces que durante la primera apelación, los 3 jueces originales tuvieron en cuenta 3 declaraciones policiales que no fueron admitidas como prueba en el juicio al tomar su decisión. Una de estas declaraciones contenía la confesión de Leong sobre su verdadero motivo para matar a Liu. Sin embargo, los 3 jueces del Tribunal Supremo, Can-Ting Chiu, Tan-Li Meng y Belinda Ang, desestimaron la moción penal minutos después de su primera sesión. Al explicar en nombre del panel la desestimación, el juez Can dijo que las 3 primeras declaraciones no fueron el factor clave en la primera decisión del Tribunal de Apelación, que se basó en el fondo de los argumentos presentados. Tras no conseguir que se revisara su apelación, el último recurso de Leong fue pedir clemencia al presidente de Singapur, lo que permitiría conmutar la pena de muerte por cadena perpetua, si tenía éxito. El sujeto prefería pasar el resto de su vida en prisión en lugar de ser ejecutado. En aquella época, en Singapur se consideraba extremadamente raro que los condenados a muerte fueran indultados por el presidente de la nación, y este caso no fue la excepción. El 28 de noviembre de 2007, The Straits Times informó que el presidente S.R. Nathan había rechazado la petición de clemencia de Leong. Poco después de este resultado, se dictó una orden de ejecución y se ordenó que se llevara a cabo 2 días después, el viernes 30 de noviembre de 2007 por la mañana. Durante los últimos días antes de la ejecución de su cliente, Anandan y su ayudante Sunil fueron a visitar a Leong por última vez a la prisión de Changi. Anandan dijo que durante su visita, Leong se mostró tranquilo, relajado y que estaba preparado para conocer su destino. Expresó su gratitud a Anandan y Sunil por haber dado lo mejor de sí para defenderlo en su juicio. Anandan describió a su cliente como filosófico, ya que consideraba su ejecución como algo predestinado, y no había nada que él o ellos pudieran hacer para evitarlo. Se dijo que durante su estancia en prisión, Leong se hizo amigo de su compañero de celda, Tan Chor-jin, líder de una tríada delictiva, condenado a muerte por robar y matar a tiros a un antiguo conocido y propietario de un club nocturno en 2006. Tan era casualmente un antiguo cliente del abogado Anandan. El 30 de noviembre de 2007, Leong Siu-chor fue ahorcado en la prisión de Changi al amanecer. Tenía entonces 52 años. El horrible crimen perjudicó a muchas personas. Se supo que en el curso de las investigaciones, la familia de Leong fue acosada repetidamente por numerosos ciudadanos que acudieron a su departamento para echarles en cara el mal proceder de Leong. Algunos también quemaron palos de musgo afuera del apartamento, en una especie de extraño ritual para limpiar el lugar de malas influencias y atraer la suerte en la lotería. El acoso y la presencia constante de desconocidos también causó molestias a los vecinos de la familia Leong, que al final se vio obligada a mudarse para tener un poco de paz. Nadie quería comprar el apartamento por miedo a que el lugar estuviera embrujado y diera mala suerte a la gente, ya que en él se produjo un asesinato. La familia de Liu tuvo no solo que afrontar su pérdida, sino la crueldad del descuartizamiento y el intento del sujeto por impedir que obtuviera la justicia que merecía. La profundidad de ese dolor
quedó evidenciada en que ninguno de sus familiares pudo acudir a despedirse en su funeral. El supuesto honor del asesino destruyó tanto a su familia como a la de la víctima. Los hijos de Leung se vieron privados de la presencia de su padre, y los padres de Liu no pudieron envejecer junto a su hija. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.